Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Como siempre, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por su compañía, por su presencia. Y bueno, en este espacio y este tema tan interesante para muchos terapeutas, para muchos rehabilitadores, sobre todo en el ámbito de la rehabilitación física. Entonces, quiero desarrollar este tema de reflejos primitivos, sobre todo haciendo énfasis en la parte del origen y las características de cómo impactan en la vida diaria y cómo entonces se establecen básicamente en su funcionamiento o cómo pueden alterar el funcionamiento también. Entonces vamos a ver hoy un tema, como les digo, bastante interesante. Espero que sea grato y que nos haga recordar nuevamente pues algunos temas que hemos revisado como terapeutas ocupacionales o como profesionales en rehabilitación sobre reflejos primitivos y tiene un énfasis hoy en origen y función. Lo primero entonces, pues muchísimas gracias por estar en este espacio. Cualquier pregunta que tengan, inquietud, perfectamente lo pueden hacer. El objetivo es que podamos trabajar 40 minutos este tema, que podamos revisar algunos conceptos que me gustaría, como les digo, refrescar y que podamos entonces compartir algunas experiencias. Entonces, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Bueno, entonces, reflejos primitivos. Lo, lo primero que tenemos que revisar, y es muy importante, de verdad, cuando uno está enfrentado a esa parte, sobre todo al reconocimiento de los reflejos, es definir un reflejo, ¿sí? Y un reflejo, la definición puntual de reflejo es básicamente una respuesta automática a un estímulo específico, ¿sí? Eh, Porfa, me dicen si me escuchan bien, si se está escuchando. Sí, profe, se escucha perfecto. Buenas noches, gracias. Dale, noche, sí. Ya, es que me había quedado como con baja conexión. Listo, ya. Entonces, lo primero que hay que definir es qué es un reflejo. Y un reflejo, entonces, es una respuesta automática, ¿sí? A un estímulo específico. Eso es muy importante. Eso significa que si yo toco una parte entonces del cuerpo del sujeto, por ejemplo, y tiene exacerbado un reflejo, en este caso sería el reflejo de presión palmar, entonces él automáticamente lo haría. No es que quiera o no quiera hacerlo, es que lo va a hacer simplemente porque su proceso neurológico o su respuesta sensitiva en ese momento a nivel neurológico está entonces diciéndole, debes de cerrar la mano. Eso es importante tenerlo en cuenta porque entonces cuando un paciente experimenta reflejos, en el momento que tiene que tener reflejos, porque hay unas fechas, pues está bien que funcione a nivel reflejo. Pero si esos reflejos aparecen o se mantienen durante un tiempo determinado, por ejemplo, en un adulto, un reflejo, una estimulación de este tipo, lo llevaría a cerrar la mano, eso sería un impedimento bastante grave en el proceso de búsqueda de independencia y de ajuste postural o de respuesta, por ejemplo, oculomotora, oculomanual. O sea, los reflejos serían entonces un problema gigante para un paciente adulto o que no tenga la edad para estar entonces en un momento reflejo. Ahora bien, ¿qué es un reflejo primitivo? Porque vamos a ver que hay muchísimos reflejos. Están los reflejos osteotendinosos, los reflejos corneales, ¿sí? Los reflejos vagales. Esos reflejos primitivos son los que nacen, con los que nacen el bebé. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque los reflejos primitivos es un esbozo de todo nuestro proceso de evolución. E inclusive algunos de los reflejos que nosotros evaluamos en nuestros niños, algunos mamíferos también lo tienen. Entonces, es parte del desarrollo ontogenético y por lo tanto entonces responde a una situación de especie. O sea, nosotros como especie, como Homo sapiens, tenemos una serie de reflejos característicos que se desarrollan inclusive dentro en el útero, ¿sí? En útero, y que después entonces se van desarrollando en el nacimiento y se van integrando posteriormente. ¿Qué es básicamente un reflejo primitivo? Es un movimiento automático, involuntario,
pero que está gobernado por unas estructuras mucho más subcorticales, que vamos a llamar el tronco encefálico. Básicamente el tallo cerebral. El tallo cerebral, recuerde que está conformado por el mesencéfalo, por el puente y el bulbo raquídeo. O sea que no es el cerebro que gobierna o que maneja los reflejos, son estructuras mucho más subcorticales que hacen parte del sistema nervioso central, pero que no están todavía gobernados por ese sistema nervioso central y específicamente por esa corteza cerebral. Ahora bien, ¿para qué son los reflejos? Y esto es lo que a mí me parece muy interesante porque cuando yo revisé y estaba estudiando en la universidad, me dieron reflejos, pero ¿cómo es esa parte? No me quedó muy claro, es cómo esa parte o ese inicio de esos reflejos, o básicamente por qué tenemos reflejos. Lo más sencillo sería que nosotros tuviéramos ya, nacemos con un cerebro formado, entonces, ¿por qué el cerebro que ya está formado, una corteza, pues por qué no ya manda o empieza a organizar los movimientos y podemos entonces funcionar? Por ejemplo, caminar mucho más rápido, no demorarnos un año en caminar, sino caminar mucho más rápido, como lo hace un potro, como lo hace una vaca. O sea, ¿por qué no lo hacemos tan rápido? Y además podríamos entonces organizar otras funciones como el hablar, podríamos organizar otras funciones como movernos mucho mejor o tener entonces patrones funcionales, un agarre mejor. ¿Por qué básicamente el cerebro humano entonces no nace con esas habilidades que uno podría decir, chévere que pudiéramos nacer con esas habilidades? Y no, necesitamos un tiempo de entrenamiento, un tiempo de desarrollo de esas funciones. Y básicamente es porque nuestro cerebro es tan evolucionado y tan grande, ¿sí? Con tantas posibilidades de conexiones neurológicas, pero no nacemos con esas conexiones neurológicas. Nosotros nacemos con unas conexiones básicas que nos permiten el funcionamiento también básico. Por ejemplo, un control para que el tallo cerebral funcione y por lo tanto nuestro sistema respiratorio, cardiorrespiratorio y pueda funcionar y después entonces pueda funcionar esa parte de los reflejos. Pero no es el cerebro el que tiene el control. En ese momento entonces el control lo tiene el tallo encefálico. Y básicamente es porque todavía nuestro cerebro no se ha mielinizado. Por eso es tan importante en los primeros meses de los bebés, ¿sí? En esa parte del desarrollo, porque nos ayuda a organizar y después a perfeccionar toda esa masa encefálica que tenemos. Y aunque está todavía incipiente, podemos ir estimulándola. ¿Cómo nosotros o cómo un bebé puede estimular entonces esa reorganización cortical? Digamos que ya está formado, pero ¿cómo podemos activar todo ese funcionamiento a nivel de la corteza? A través de la función vestibular, a través de la mielinización, como les decía, a través de la organización propioceptiva y después terminar entonces en un funcionamiento automático. En otras palabras, integrar todas las partes de nuestro cerebro, de nuestro cerebelo, núcleos de la base, con el tallo cerebral para poder entonces funcionar a nivel motor. Esto, por ejemplo, entonces nos está diciendo que el niño que está entonces formado a nivel neurológico igual pasa de un funcionamiento de este nivel, ¿cierto? Un nivel, mire que de poca activación, en este primer nivel, pasa entonces a un segundo nivel, ¿sí? Y a un tercer nivel, está en verde y en rojo, ¿sí? Que nos lleva entonces a niveles neurológicos más desarrollados. Una de las estrategias evolutivas es que el parto no durara tanto, porque si no esperamos que la corteza recoja y el paciente, el niño, desarrolle todo su potencial, tendría que no demorarse 9 meses en útero, sino que tendría que demorarse al menos 2 años. E imagínense entonces una especie que la hembra, en este caso el Homo sapiens, tuviera un embarazo de 2 años. No solamente sería riesgo para la mamá, ¿cierto? En esa situación de embarazo 2 años, sino que eso traería muchísimas riesgo a nivel entonces de la protección. Recuerden que pensamos en un cerebro paleolítico y en ese tiempo no solamente el ser humano era el mayor depredador, sino que habían otros depredadores. Entonces, rápidamente había que buscar una estrategia y la estrategia evolutiva es, listo, yo coloco toda la masa encefálica
pero la masa encefálica no está activa, buscamos otras estructuras que nos ayuden y salimos rápido, ¿sí?, de ese inútero para que entonces en el medio ambiente también se puedan desarrollar a través de estas estrategias. Estas estrategias son importantes, ¿por qué? Porque cuando un niño mantiene sus reflejos primitivos, o sea, se extienden en el tiempo, ahora vamos a hablar un poquito de esa integración, o aparece en un adulto, las estrategias que podríamos lograr, por ejemplo, sería la función vestibular, la propiocepción, buscando la automatización. Y inclusive, pues en un bebé, la mielinización. Eso ayuda a que se vayan integrando los reflejos primitivos. Teniendo en cuenta esta parte del origen, tenemos que hablar, es que ese proceso vestibular, ese proceso de mielinización, esa propiocepción y esa automatización, entonces está dado por los reflejos que están en un lugar subcortical, como les decía, puntualmente a nivel del tallo del tronco encefálico o el tallo cerebral. Lo más interesante es que el tallo cerebral, ¿sí?, o en el tallo cerebral están estructuras muy específicas o muy relacionadas con la función vestibular. Y aquí es donde encontramos el primer paso también para reconocer la adquisición y la integración de esos reflejos. Necesitamos función vestibular. ¿Cómo así? En el útero, cuando el bebé está en el útero, tiene una función vestibular. Es más, la función vestibular es el que hace que el bebé cuando se forma tiene la cabeza hacia la parte torácica de la mamá, pero cuando ya queda poco tiempo para poder entonces, tiempo de gestación, cuando ya van a nacer el bebé, entonces la cabeza gira y se coloca en el canal vaginal. Ese es el primer viaje que nosotros tenemos. Y esa respuesta que es inconsciente, ¿cierto? Que es involuntaria, es básicamente una respuesta vestibular. Esa respuesta vestibular hace que los bebés puedan nacer entonces de cabeza. Los bebés que no nacen de cabeza porque se atraviesan o porque nacen entonces podales, o sea, se enredan un pie, no giran o se enredan con el cordón umbilical, ya están mostrando que tienen alteraciones entonces a nivel vestibular. Y esa parte vestibular es la que primero activa toda la función refleja. Y básicamente los reflejos son un medio de protección para el niño, para poderlo mantenerlo vivo o favorecer su supervivencia en un mundo tan hostil como es el medio no acuoso en donde estaba, que era el útero, a un medio, ¿cierto?, de aire, un medio entonces con la gravedad que tenemos, y eso hace entonces que hayan unos cambios. Pero lo más interesante aquí es que todo se da en el tallo cerebral, y ese tallo cerebral tiene los núcleos vestibulares. Hay una relación directa entre los procesos de reflejos y los reflejos entonces de estimulación vestibular. Y en ese caso tenemos que reconocer entonces dos principios que siempre desde neurodesarrollo y neurorehabilitación entonces estamos manejando. Y es que el desarrollo motor, y es importante manejarlo, el desarrollo motor es de la cabeza a los pies, cefalocaudal, ¿sí? Y del centro, ¿sí?, hacia afuera, o sea, cefalocaudal, próximo distal. Ese es el desarrollo motor. Y por eso entendemos que primero es la motricidad gruesa y después la motricidad fina, que primero agarramos grueso y después agarramos entonces más pequeño. Esa diferencia, si el desarrollo motor o ese principio nos está diciendo, bueno, ¿cómo es que nos vamos a desarrollar a nivel motor? Pero el desarrollo neurológico es diferente. El desarrollo neurológico es desde abajo hacia arriba. O sea que el desarrollo neurológico es caudal y cefálico. ¿Qué significa eso? Que el desarrollo se empieza a madurar desde esa parte vestibular, que está entonces mediado por los núcleos vestibulares o el tallo cerebral, y después va madurando, llega desde el bulbo raquídeo, el puente, el mesencéfalo, después llega entonces al núcleo caudado, a toda la parte de los núcleos de la base, y después entonces llega a ser cortical, en donde toma la parte voluntaria. Por eso los reflejos son involuntarios, porque no tienen nada que ver todavía, en su inicio, no tienen nada que ver con la corteza. La función principal del telencéfalo o la corteza es ser consciente. Y el niño, en este caso, no puede ser consciente de ese movimiento, porque básicamente es reflejo.
No puede haber un movimiento voluntario y consciente todavía, sino que progresivamente va desarrollándolo. Entonces, nuestro desarrollo empieza desde abajo, desde las estructuras de abajo, los espinales, por eso hablamos de reflejos espinales, ¿sí? Y después entonces hablamos de otros niveles y vamos subiendo hasta que ya hablamos de la corteza y ya no hablamos de reflejos. Cuando llega a la corteza ya estamos hablando de otros resultados a nivel motor, eh, y de otros procesos a nivel motor que son mucho más elaborados y que pueden llevar a la conciencia. Y esto es básicamente el principio, o sea, ¿para qué nos aprendemos los reflejos o para qué entonces nos sirve tener en cuenta los reflejos? Los reflejos básicamente nos dan un proceso de evaluación de la integridad neurológica de los seres humanos, en este caso en los niños. Lógicamente, si un adulto de 40 años sufre un trauma cronoencefálico y aparece con unos reflejos, que son reflejos patológicos, porque todo reflejo, después de haber sido integrado y que aparezca y se exacerba y entorpece el proceso motor, es un reflejo patológico. Entonces, dentro de los niños, o los primeros meses de los niños, preferiblemente entre los 0 y los 4 meses, entonces nuestro primer nivel de desarrollo neurológico es el reflejo y funcionamos a nivel reflejo. Después entonces van subiendo de nivel, miren que ahí estábamos muy subcortical, espinal y básicamente del mesencéfalo, para empezar entonces a subir a otras estructuras, ya mucho más específicamente del mesencéfalo, de toda la parte del puente, el mesencéfalo y después entonces para subir a los núcleos de la base y la corteza. Y así es que nos organizamos a nivel neurológico. Reflejo, reacciones de enderezamiento, reacciones protectivas y reacciones del equilibrio. En otras palabras, ¿para qué sirven los reflejos? Para poder establecer la línea base de desarrollo neurológico del niño. Esto es vital, porque si nosotros evaluamos un niño entre los 3 y 4 meses y no tiene reflejos, o están exacerbados, o se están extendiendo no solamente hasta los 4 años, sino 5, 6, 8, 10 meses, ese niño ya tiene una dificultad o un estancamiento en los niveles de desarrollo neurológico. Entonces, para eso nos sirve la parte de los reflejos, pero también para poder identificarlos y saber que si aparecen adecuadamente esos reflejos, podemos entonces intuir o predecir que él neurológicamente va a desarrollar habilidades sensoromotoras que le van a permitir funcionar en la vida diaria. Lo más interesante es que esos niveles de desarrollo motor, los niveles de desarrollo neurológico, van a paralelo con los niveles de desarrollo motor. Entonces les decía, el desarrollo motor es próximo distal, sí, pero tiene unos niveles, 4 niveles. Mientras el desarrollo neurológico es caudal cefálico, sí, pero tiene 4 niveles. Y en ese orden de ideas, esto es súperamente interesante, sobre todo para los que trabajamos neurodesarrollo, es que esos niveles se encuentran. Y cuando un niño está a nivel reflejo, empieza entonces en su primer y en el nivel más básico a nivel motor, que es la movilidad. Y cuando él sube nivel, de ese nivel reflejo, o sea, los reflejos se integran y aparecen las reacciones de enderezamiento, entonces él también sube de nivel y empieza con niveles de estabilidad a nivel motor. Y después entonces empieza con las reacciones protectivas y después entonces sube a movilidad sobre estabilidad hasta llegar a las reacciones del equilibrio, que son las más importantes, ¿cierto? El nivel más alto neurológico para poder desarrollar todo el control postural, que eso ya es lo más elaborado, que nos lleva a motricidad fina, a funcionamiento oculomanual, o sea, nos lleva a niveles más altos. Y a nivel motor también sería el último nivel que sería, y el objetivo sería destreza, que los movimientos de los ojos sean con destreza, que mi agarre sea con destreza. Esto también es muy importante porque yo sí puedo integrar reflejos patológicos o que se han mantenido y que no se han integrado adecuadamente a través de patrones de funcionamiento del desarrollo motor. En otras palabras, a través de la movilidad, a través de la estabilidad, a través de la movilidad sobre la estabilidad, yo puedo favorecer la integridad, la integración de los reflejos. Esto es supremamente interesante en el proceso de intervención y es más, así lo hacemos. Cuando un niño tiene un reflejo que no debería estar por la edad
y que debe integrarse, nosotros podemos integrarlo a través de la estimulación de los niveles de desarrollo motor. Esos son los reflejos, o sea, en diferentes niveles. Y miren que cuando es más alto estamos hablando de reacciones, pero ya, por ejemplo, en nivel del tronco encefálico, puntualmente del puente o del bulbo raquídeo, estamos hablando de algunos reflejos. ¿Qué ha pasado a través del tiempo? No todos los niños tienen todos los reflejos y esto no significa que sea patológico, pero sí hay unos reflejos básicos y transversales al Homo sapiens, ¿sí? Que inclusive se presentan en algunos otros mamíferos, pero que se han establecido como los relevantes, que son reflejos que cuando uno los evalúa en el proceso terapéutico o que pediatría o que neurología hace entonces el proceso de evaluación y encuentra a un niño con que no tiene esos reflejos cuando tiene la edad o que tiene los reflejos, pero entonces edad no se han integrado y ya están fuera del tiempo de integración, entonces, pues hay que hacer ya procesos más evaluativos y no solamente se debe quedar en los reflejos, sino ya hacer otro tipo de evaluación, porque puede sugerir daño neurológico. El problema con los reflejos es que si no están o se han mantenido en el tiempo, cuando no están, puede sugerir, y esto es importante, puede sugerir, porque hay que confrontarlo y contrastarlo con otras entonces evaluaciones para poder establecer entonces si definitivamente hay un daño neurológico. Entonces hay varios, ¿cierto? Como ustedes ven, aquí hay varios. Y básicamente este espacio, como les digo, no vamos a revisar. Primero no podríamos revisar todos los reflejos y además, pues vamos a centrarnos en los más importantes, los que dice la literatura de, bueno, si no tiene reflejo de succión, ojo, si ese niño no tiene reflejo de succión, ni siquiera debe irse para la casa cuando nace. O sea, no, mamá, nació bien, se lo mando para la casa. Ese niño se va a broncoaspirar. No puede, si no tiene los reflejos de supervivencia, no puede irse para la casa. Ese niño lo más probable es que tenga una lesión neurológica. Hay que hacer todo el proceso, pero hay que solucionar esa parte, al menos del reflejo de succión, porque si no, ese niño, como les digo, se va a broncoaspirar en la casa y mientras lo vuelven a traer, pues lo más probable es que tenga ya una lesión o mucho más complicada. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer énfasis en los reflejos primitivos y básicamente los que llamamos de supervivencia. Estos son como los cuatro que se evalúan así como transversal. Dentro del proceso de uno de conocimiento puede hacer más evaluaciones, pero cuando uno tiene un neonato, uno evalúa básicamente estos cuatro, ¿sí? Les voy a mostrar otros de otro nivel. Y uno establece, dice, bien, estamos bien o básicamente hay como hay un riesgo. Esos son básicamente los reflejos. No voy a hacer, como les digo, no voy a hacer énfasis mucho en la parte de la evaluación. Hay 1000 videos por YouTube, 1000 videos, ¿sí? De la forma de cómo se evalúa. Y básicamente el video es mucho más específico de cómo lo puedo decir yo ahora, aunque vamos a manejarlo, pero cómo lo podemos hacer. Sí, lo ideal es que podamos, si de pronto no lo recordamos, entonces buscamos, colocamos entonces el de búsqueda o Siqueo y vamos y colocamos en YouTube y ahí nos aparece el video, unos videos hermosísimos y supremamente sencillos. Entonces podemos hacer esa referencia. Lo que yo quiero que podamos revisar es que básicamente nosotros tenemos 4 reflejos de supervivencia. Y eso, como les decía, son reflejos en donde si el niño nace y no los tiene, e inclusive estos se desarrollan antes, in útero, ellos se desarrollan mucho antes, y si no los tiene, este niño no puede ser dado de alta después entonces de parto. O sea, no puede darse un alta posparto con estos niños. Con el reflejo psiqueo, por ejemplo, que garantiza el encontrar el pezón y que se relaciona entonces con la capacidad para yo encontrar el pezón y chuparlo, ¿sí? Hacer succión, pero además entonces que al chuparlo, ¿cierto? Hacer succión, yo pueda entonces garantizar que haya un proceso de paso de ese alimento y de forma adecuada, que eso es entonces succión. Toda esa parte de los siqueo, la succión y la deglución son lo que llamamos entonces reflejos de supervivencia. Y básicamente tienen que ver con una función muy básica que es la alimentación. Básico,
¿sí? Determinante y súper funcional. Porque es que esos reflejos, al principio que son reflejos, se van a integrar, pero cuando se integran, deben entonces desarrollarse en un funcionamiento casi automático, de tener la capacidad para yo poder tener entonces el alimento en mi boca y poder tragarlo y hacerlo de una forma coordinada. ¿Sí? Pero que al principio lo vamos a hacer entonces de forma refleja, ¿sí? Una respuesta automática para poder entonces proteger al niño o que el niño tenga esa habilidad de poder eh, alimentarse sin tener mayor dificultad. Estos reflejos es lo que llaman entonces el nivel espinal, o sea, son los más básicos. El nivel espinal entonces está desde el bulbo raquídeo eh, y en esa parte del núcleo del bulbo raquídeo están los nervios, básicamente los núcleos de la función vestibular. Entonces, sí hay una relación directa entre la función vestibular y el hociqueo, la función vestibular y la succión, y la función vestibular y la deglución. O sea, hay una función, una relación increíble, porque la función vestibular o el medio vestibular está conectado con toda la función paraespinal y esa función paraespinal estimula fuertemente al bulbo raquídeo y ahí están los pares craneales que se encargan del funcionamiento, sobre todo de la deglución. Entonces, toda esa estimulación hace que el niño pueda, como les digo, tener mayor probabilidad de supervivencia a través de estos reflejos. ¿Qué es la función de los reflejos? La función de los reflejos es favorecer y proteger la vida de los recién nacidos. Y tenemos otros reflejos que están entonces un poco más altos, que son el nivel de tallo. Básicamente entonces desde ese núcleo, ¿sí? O esos núcleos vestibulares, y esos núcleos vestibulares entonces hacia más arriba, puntualmente hasta algo que se llama el núcleo rojo, ¿sí? Ya limitando un poco más con el mesencéfalo. Ya el mesencéfalo tiene funciones más de enderezamiento, pero están ahí, es como la parte más superior, ¿sí? Y estos se relacionan mucho con siendo reflejos, se relacionan mucho más con el posicionamiento. Por eso se llaman reflejos primitivos relacionados con la postura estática. Y esto básicamente relaciona es que ya hay una respuesta mucho más de otros segmentos. Aquí tenemos uno muy conocido que es el tónico cervical asimétrico, tenemos el tónico cervical simétrico, tenemos uno muy importante, sobre todo para los terapeutas ocupacionales, los que hemos trabajado en neuro y terapeutas ocupacionales, la presión palmar, ¿sí? Y la marcha automática. Esos son reflejos puntuales, tónico cervical asimétrico, ¿sí? Que se encarga, ¿sí? De favorecer inclusive en el parto del bebé, cuando el bebé va a pasar por el canal vaginal, necesitamos una protección del tónico cervical asimétrico, porque el bebé, recuerden que pasa por el canal vaginal y él no pasa derecho, o sea, él no va con la cabecita derecha, sino que él hace una inclinación y cuando hace la inclinación el tronco lo acompaña, ¿sí? Inclina, el tronco lo acompaña y las manos inclusive también hacen entonces el reflejo y puede pasar fácilmente por el canal vaginal. El tónico cervical simétrico es determinante, sobre todo para esa posición en que yo les decía a nivel del canal vaginal, ¿sí? Y lógicamente ahí para adelante son muy importantes. Y reflejos como el de presión palmar y la marcha automática son reflejos entonces que más adelante van a favorecer un control postural o un desarrollo neurológico adecuado. Ahora bien, esta parte de la evaluación, como les decía, no voy a mostrarle, o sea, no alcanzaría a mostrarle el video de cada una de la evaluación y está en YouTube, o sea, fácilmente lo podemos encontrar. Quería aterrizarlo un poquito es, bueno, ¿qué pasa cuando yo hago la evaluación? Yo puedo encontrar dos momentos, depende de la edad. Si yo aproximadamente estoy entre los 0 y 4 meses de edad, hay unos que se extienden un poquito más, pero entre los 0 y 4 meses de edad es un momento muy reflejo para los niños, o sea, es el momento que están ahí a nivel reflejo. Y entonces lo que buscamos básicamente es la integración, ¿cierto? Que lo haga naturalmente, es lo ideal. Pero si se mantienen, como les decía, o aparecen cuando ya se han integrado, por ejemplo, en un adulto, es donde hablamos de lesión. Entonces, en la evaluación, nosotros tenemos que reconocer que hay problemas de integración porque no se han integrado o porque no han aparecido,
o porque entonces han aparecido cuando no deben de aparecer y es por lesión. Y los estudios entonces indican que cuando esto sucede, pues hay riesgo neurológico y por lo tanto hay un predictor bastante grande en lesión neurológica, por ejemplo, en una parálisis cerebral o lesiones entonces cerebrales inespecíficas y otras entonces alteraciones más de neurodesarrollo cuando son menos grandes, ¿cierto? O cuando se ha integrado, pero no se ha integrado totalmente. En este caso, nosotros encontramos es cómo pueden afectar las habilidades motrices, ¿sí? Pero también pueden afectar otras habilidades como la percepción, el funcionamiento cognitivo, funciones puntuales en la atención y la concentración, y todo eso terminar o se ha encontrado que la pobre integración de los reflejos afecta los procesos de aprendizaje y de participación social de los sujetos. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero hacer énfasis en 4 reflejos en donde les dicen, definitivamente usted evalúe estos 4, ¿sí? Y si estos 4 están, entonces están en el tiempo que deben estar, ¿cierto? En la integración que deben estar, o no están porque tiene 8 meses, tiene un año, no deberían estar, pues entonces el niño cumple con los parámetros que uno esperaría. Pero en un neonato, o básicamente entonces en los primeros 2 meses, uno haría énfasis entonces en estos reflejos. Es el reflejo siqueo, o el reflejo siqueo también es conocido como el reflejo de búsqueda, que básicamente es antes del nacimiento, pero cuando el bebé nace ya lo tiene y lo tiene bastante activo, y es el que permite, como les decía, que si uno estimula la comisura labial del niño, e inclusive el párpado superior, el borde labial superior, uno entonces puede encontrar que el bebé va a hacer entonces el giro, su cabeza va a girar hacia el estímulo. Está muy relacionado, ¿okay?, con el encontrar, ¿sí?, ese pezón para poder succionar. Básicamente es ese. Pero también ese hociqueo, entonces uno lo evalúa y debe estar acompañado con el de succión. Y normalmente el de succión debe estar acompañado con el de deglución. O sea, hay como una entrada, como que el hociqueo me lleva entonces a esa parte de la succión y la succión a deglución. Normalmente si el reflejo de hociqueo está entonces el de succión y el de deglución, normalmente. Lo que se ha encontrado es que si el niño no tiene reflejo de hociqueo, normalmente los demás también están afectados. Muy difícilmente vamos a encontrar entonces un reflejo de succión y, por lo tanto, vamos a tener una alteración de diferentes niveles en la deglución. Esto nos lleva a como les decía, una limitación funcional bastante grande y nos está indicando que hay lo más probable un daño neurológico, normalmente daños neurológicos de moderados a severos en estos casos. El otro reflejo que es determinante y que para los terapeutas ocupacionales es muy valioso, sí, no digo que los demás no, pero nosotros tenemos que ver mucho con este reflejo, es el reflejo de agarre palmar o presión palmar. Ese reflejo es bastante interesante porque básicamente se estimula, ¿sí?, esa aponeurosis y el niño automáticamente cierra y cierra de una forma vigorosa. Lo puede hacer unilateral o bilateral. Y lo que hace básicamente es que el niño mantiene esa presión y que después va disminuyendo, pero que si se vuelve a activar, entonces le está agarrando. Algunos antropólogos y neurofisiólogos relacionan mucho este reflejo de presión palmar con los hermanos homínidos, con básicamente los primates, dentro de la teoría de la evolución. Y es que los primates, en el momento cuando estaban agarrados, ¿no han visto los primates, chimpancé primeramente, están desde el nacimiento agarrados muy fuertemente desde de la madre, y como ella está colgada en los árboles, entonces era como una respuesta neurológica a tener entonces aparte la presión de no caerme.
E inclusive se ha demostrado que bebés chimpancés se han caído, y en las ramas, cuando tocan una rama, ellos tendrían la habilidad de no más el roce, poder cerrarlo y poder entonces mantenerse ahí e inclusive sostenerse. No lo harían de una forma voluntaria, lo harían de una forma involuntaria o refleja, porque pues está básicamente ese vestigio. Entonces, uno de la literatura nos dice, eso es un vestigio, el reflejo de presión palmar es un vestigio de protección, de supervivencia desde ese momento. Pero lo que sí sabemos los terapeutas ocupacionales es que el reflejo de presión palmar, que nos permite entonces o nos permite mantener la mano cerrada, también favorece esa manito cerrada, esa una co-contracción del antebrazo e inclusive una estabilización del brazo. O sea, esa manito cerrada, cuando agarramos algo, cuando el bebé agarra, hace una activación y los agonistas y antagonistas se activan y eso nos da co-contracción. Pero miren lo interesante, esa co-contracción, ¿cierto? Nos favorece entonces también la carga de peso. Y la carga de peso me da estabilidad. Y lo más interesante es que la estabilidad o la carga de peso disminuye neurológicamente la presión palmar. O sea, cuando yo tengo un paciente con presión palmar, las cargas de peso en prono con apoyo en antebrazos, que naturalmente lo hace un niño a los 3 meses, disminuye el reflejo. O sea, si tenemos un bebé con este dedo cortical, con esta manito, y ponemos a cargar peso en codo, sobre todo en prono con apoyo en antebrazos, se va a favorecer la integración del reflejo. Es más, así lo hace el niño. Naturalmente el niño integra su reflejo a través de la carga de peso y de la alineación del cinturón escapular. Otro reflejo que es bastante interesante. Bueno, ¿qué pasa si el reflejo de presión palmar se mantiene? Pues simplemente la función manual, ¿cierto? Se limita. El movimiento, la exploración que puede tener el niño es muy limitado. Y ojo, el reflejo de presión palmar mantenido es uno de los orígenes de la mayor sinergia flexora en las pacientes con patología. O sea, ese reflejo de presión palmar me lleva mucho a una sinergia flexora, que es el que me determina entonces con los patrones o las sinergias flexoras, que son los que más adelante me permiten o me dan deformidad. Entonces, ojo con eso, porque no solamente el reflejo de presión palmar, o sea, ya patológico lleva fácilmente a una disfunción motora muy grande, pero que me va a llevar a otras o me va a incrementar el patrón flexor, que me aumenta la espasticidad, y la espasticidad progresivamente entonces me puede llevar a una deformidad. Entonces, hay un problema grande ahí. Eso es importante porque la estimulación muy fuerte en la poneurosis, por ejemplo, peloticas con chuzos, la estimulación fuerte en niños con una lesión neurológica no es recomendada, porque lo que estás haciendo es haciendo percusión, estimulando el cierre, y si yo no tengo todavía control neurológico de ese reflejo o de la función de la apertura, entonces eso puede hacer que se mantenga o se exacerba ese reflejo de presión palmar. Eso es muy importante. Las presiones sostenidas en la aponeurosis, en espasticidad, no son muy recomendables. El reflejo de Moro. Una pregunta hasta aquí. ¿Vamos bien? Déjenme que ha dado todo el tiempo y... ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ok, listo. Entonces, el reflejo de Moro es supremamente interesante, es el reflejo de sobresalto que también llaman, que es una abducción y es como que una extensión al colocar el niño, está muy relacionada con los cambios de posición y relacionado mucho con la parte de la estimulación auditiva. Sí, es el vestíbulo coclear. Recordábamos o les decía que hay una gran influencia entre la parte vestibular y la organización de la función refleja. Pues el vestíbulo coclear están relacionados, muy relacionados con la parte del moro y por lo tanto el movimiento de extensión e inclusive activación paraespinal, o sea, la espalda derecha y como que el movimiento hacia atrás, están relacionados con todas las conexiones del sistema vestibular. El sistema vestibular tiene conexiones muy importantes con el paraespinal, tiene conexiones muy importantes con lo oculomotor, con toda la parte, pues, vestíbulo-coclear, toda la parte entonces auditiva. Y eso hace entonces que
niño pues tenga esa respuesta. Básicamente, ¿para qué es el reflejo de sobresalto? También es un reflejo de supervivencia. Es un reflejo en donde el niño normalmente está acompañado entonces con llanto, puede solicitar ayuda, ¿cierto? A esa progenia, a ese cuidador, en el momento en donde haya una inestabilidad, donde haya riesgo de caída, en donde haya un estímulo que lo puede entonces estimular, un estímulo bastante alto que pueda llevar entonces a activar el reflejo. Básicamente es en donde permite al niño tener un tipo de comunicación, de pedir ayuda, no voluntaria, sino entonces refleja y me ayuda entonces a protege al niño en ese primer nivel. El problema es cuando se queda el reflejo de Moro muy activo o no se integra pues, adecuadamente. Entonces, por eso hay que personas que, ahí está ya, ok, y ay, como que me asusté, pero ese susto viene acompañado como con las manos. Se dice que esos de los reflejos que también pueden quedarse a veces no tan adecuadamente integrado. En espásticos sabemos que eso es un problema grandísimo. Los que manejamos espásticos sabemos que estamos trabajando la mano y estamos manejando el tono muscular y este está todo lindo y está alineado. E inclusive ya está tomando algo entonces para colocar y llega la mamá o alguien cierra un closet súper fuerte. Cuando hace eso, el niño mismo se activa, el tono muscular se dispara y otra vez queda desalineado, el tono muscular alto, porque básicamente el reflejo exacerba, baja el nivel de la organización cortical y por lo tanto el tono muscular, la desalineación, toda la función motora se ve afectada, bastante complicado en ese momento. El reflejo tónico asimétrico del cuello es muy conocido y es uno de los reflejos que más a veces por alguna dificultad leve neurológica, ¿cierto? O depende pues de la intensidad de ese tónico cervical asimétrico, pero es el que más se puede encontrar en un retraso en el desarrollo psicomotor, en algunas alteraciones motoras, de pronto leves. Y el tono tónico cervical asimétrico es muy transversal, hay muchos estudios sobre este reflejo. Es básicamente el culpable de cuando uno mueve la cabeza a un lado, mueve la mano, ¿no? Entonces hay niños en el colegio que sí, que están entonces escribiendo y mueven la cabeza y entonces se salen del renglón o se salen del cuaderno inclusive o tiran las cosas. Ese es básicamente de un reflejo tónico asimétrico no integrado adecuadamente. Es básicamente, es uno de los reflejos, como le decían, que son más estudiados porque, pues, cuando hay una lesión neurológica grave, pues uno ya ve todas las limitaciones y todos los reflejos exacerbados. Pero a veces hay personas que no se les nota, ¿cierto? La dificultad motora, no visualmente o rápidamente, pero sí cuando la integración es pobre, entonces eso genera algunas dificultades, muchos problemas de aprendizaje, de habilidades motrices, de dificultades e inclusive dislexia y trastorno déficit de atención con hiperactividad se han relacionado con el tónico cervical asimétrico. Hay unos estudios supremamente interesantes que quiero compartirles para que ustedes puedan leer y encontrar una relación supremamente alta, o sea, en los niños que tenían problemas y la pobre integración, o sea, vestigios del tónico cervical asimétrico cuando ya debía haberse integrado muchísimo, pues muchísimo tiempo. Niños de 4 o 5 años con vestigios del tónico cervical asimétrico. Esto hace que, pues como les digo, tenga una repercusión. Muchos estudios, como este estudio, por ejemplo, me está diciendo, mire, los que tenían pobre integración tenían reflejos tónicos cervicales, el simétrico, ¿sí? Los tónicos laberínticos, pero el que más afectaba a los que tenían, por ejemplo, los tónicos cervicales asimétricos. El asimétrico era el que más tenía relación con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, con dislexia. El estudio no dice lo de parquear, ahí les coloqué lo de parquear, pero uno de los grandes culpables de la dificultad para muchas personas de poder parquear el auto, pero de espalda, o sea, hacer esto, ¿sí? Y poder parquear el carro, porque es voltear a mirar y mover la mano, voltear a mirar y cuadrar el carro, era
es muy difícil para algunas personas. ¿Y saben por qué es tan difícil para algunas personas? Porque lo más probable es que tengan una pobre o vestigios del tónico cervical asimétrico. El poder mover la cabeza y mantener entonces este movimiento. Ahora bien, me van a decir, Glusman, pero es que ya existen las pantallas en los carros, las pantallas entonces anteriores que me permiten simplemente mirar derechito y poder parquearme. Gracias a Dios a esas pantallas. Pero antes de esas pantallas, el parqueo, ¿sí? Y parquear a nivel de reversa era una de las habilidades o una de las mayores dificultades cuando una persona estaba aprendiendo a manejar auto. Y eso se ve muchísimo. Yo tengo niños con vestigios de tónicos cervicales, simétricos, asimétricos, y estos niños, por ejemplo, tienen dificultad para limpiarse la cola, porque limpiarse la cola, o al menos al principio, me requiere una estabilización, ¿cierto? Y movimiento de cabeza mientras estoy aprendiendo. Y ese, por ejemplo, ese mientras volteo la cabeza y muevo la cola, ya mi mano está en otra parte en donde no debe estar. Y en eso, pues, en la limpieza perianal, pues, podemos mirar las implicaciones que eso tiene, pero también, y lógico, si un niño tiene esos accidentes constantemente, la mamá lo que va a hacer es limpiarlo ella misma porque pues simplemente él tiene esa dificultad, entonces no lo va a dejar sucio, lógicamente. Pero pues en la medida en que él no trabaja esa parte o esas referencias, pues va a seguir teniendo esas dificultades. Dentro de este proceso, entonces, ¿qué buscamos? Que la integración sea, ¿cierto? Pero para poder integrar tenemos que tener la estimulación y la respuesta sensorial. Y es básico, esto es natural, o sea, los reflejos se integran de forma natural. Cuando ya hay una alteración, entonces ya, hoy no vamos a hablar de alteración, ya no vamos a hablar pues, puntualmente de intervención desde la patología, pero es entender que la integración se hace de forma natural, pero esa forma natural también es una forma en nosotros hacer la intervención. Si nosotros sabemos que la integración de los reflejos se hacen de forma vestibular y propioceptiva, pues cuáles son las formas de favorecer la integración de los reflejos cuando hay que integrarlos, cómo favorecer su integración, ¿sí? Y su reorganización sí han aparecido de forma patológica, pues básicamente utilizando respuestas vestibulares y propioceptivas. Y eso básicamente son las técnicas de integración o técnicas de integración a nivel neurológico que favorecen esta integración de los reflejos, en la parte de la terapia vestibular y la propioceptiva. Bien, entonces uno dice vestibular, pero entonces vestibular solamente, digo, pero es que vestibular, recuerden, los receptores vestibulares, el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares son básicamente son toda una serie de receptores que tienen mucha forma de estimularse. Y lo digo acá porque a veces pensamos es, bueno, respuesta vestibular, entonces el columpio, la hamaca, espérame, o sea, yo en un prono con apoyo en antebrazos estoy haciendo estimulación vestibular y propioceptiva. Y estoy colocando una posición, como es prono con apoyo en antebrazos, la posición natural con que el niño integra sus reflejos. Porque en patología no utilizamos una posición natural como la que se hace pues, en el desarrollo ontogenético. Y esto es bien interesante entonces desde neurorehabilitación y neurofunción porque dice lo natural. Sí, claro, también un columpio, una hamaca, claro, la hamaca con el movimiento de nuestra mamá cuando estamos recién nacidos, ¿cierto? Y mamá nos carga y nos hace este movimiento, perfecto, o sea, sí podemos utilizarlo y lógicamente, pero hay que tener en cuenta que no es solamente eso. Lo digo porque pensamos en integración y pensamos entonces en hamaca, en el columpio, en el balón, ok. Y hay otras estrategias que también entonces como posicionamiento. En la vestibular, entonces los receptores vestibulares, el utrículo, el sáculo, saber, por ejemplo, que el utrículo responde a estímulos entonces horizontales, el sáculo responde a estímulos verticales, que los canales circulares responden a estímulos angulares. Todo eso es vital para el terapeuta para poder establecer un protocolo de intervención e integrar fácilmente esos reflejos. Pero de todas formas también la función visual y auditiva aquí es determinante. Lo vestibular integra al auditivo y lo vestibular está determinando los pares craneales relacionados con lo visual. O sea, que la estimulación visual es determinante para poder organizar e integrar los reflejos. La propiocepción,
y básicamente con toda la parte, y aquí aparece algo muy interesante, las cargas de peso organizan, ¿cierto? O facilitan la integración de los reflejos. Y básicamente es porque hay una presión en los receptores propioceptivos o en los mecanorreceptores o básicamente una estimulación en los tendones, puntualmente con toda la parte de la estimulación osteotendinosa o en los aparatos básicamente en las células de Golgi, que son básicamente receptores que favorecen esa organización propioceptiva y me van llevando no solamente a la integración o de los reflejos para pasar a un nivel neurológico más alto, sino que también me están favoreciendo niveles más altos motores. Entonces estamos dándole ese complemento sensoromotor a ese sujeto. Esto dentro de la práctica, o sea, hoy estamos hablando como en la teoría, pero esto dentro de la práctica se vuelve bien interesante, o sea, sí, prono con apoyo en antebrazos, pero yo ese prono con apoyo en antebrazos le doy unas carguitas de peso con alineación, sabiendo entonces que hay movimientos aquí, ¿cierto? Y que esto me va a organizar el tónico cervical asimétrico. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Con qué movimientos? Sin mucha estimulación para que no se exacerbe y que se vaya integrando fácilmente. Eso pues es parte de los procesos cuando uno hace entrenamientos en neurodesarrollo. Pero tendríamos que volver a repasar esa parte teórica. Entonces volvemos aquí. ¿Cómo entonces se pueden favorecer esos reflejos? Esos reflejos no van a dejar que ese niño desarrolle otras competencias. Entonces, si el niño quiere gatear, mire lo que va a pasar. ¿Y cuántos niños encontramos de va a gatear y ¡pum! Se va de frente? No es que son el problema de las reacciones protectivas. Bueno, sí, pueden ser las reacciones protectivas. ¿Y tiene reacciones de enderezamiento? No evaluado. Ah, ok, evaluamos. ¿Tiene reacción de enderezamiento? No tiene reacción de enderezamiento. Y uno va y hace la parte refleja y de pronto entonces tiene vestigios muy pequeños de ¿qué? De la presión palmar. Sí, mire ese niño, se fue de frente y no quedó con las manitos abiertas. ¡Pum! Cerró las manos. ¿Ok? Es más, me sorprende que tampoco no haya cerrado los deditos de los pies. Reflejo de presión plantar y palmar. ¿Ok? Pero también entonces ahí los tónicos tienen que ayudarle. El tónico cervical asimétrico, integrado, ¿no? Tiene que haber ayudarle en la forma de integración. No, encontramos entonces una extensión de cabeza con una extensión de tronco que va a hacer que levante la cola. Y cuando él hace eso, entonces mira el posicionamiento tan inadecuado que tiene. Eso básicamente son vestigios de reflejos que no se han trabajado, que todavía no se han integrado entonces adecuadamente. Eso hay que trabajarlo. Entonces lo más probable es que este paciente ya hay que trabajarlo desde el nivel reflejo, pero también entonces desde el nivel de la movilidad. Pero qué tal que ya él esté en un nivel de movilidad o movilidad esté bien, entonces yo lo trabajo desde la estabilidad. En este caso, ¿qué haría? Le coloco puro prono con apoyo en antebrazos, puro apoyo con apoyo en antebrazos, puro juegos en prono con apoyo en antebrazos. Y el prono con apoyo en antebrazos me va a ayudar a ir organizando ese proceso reflejo. De todas formas, hay que revisar puntualmente qué más necesita de estimulación, pero ese proceso reflejo para que pasen toda reacción de enderezamiento. Y con esas reacciones de enderezamiento fácilmente pasan las protectivas y cuando ese niño le vuelva a pasar eso, ya no va a caer básicamente de boca. Otra posición que ayuda mucho a la integración es el movimiento lateral. Y eso nos lo hace la mamá, por ejemplo, cuando nos está dando teta. ¿Sí? Ese movimiento lateral, ese procedimiento del pezón hasta ese lado o el pezón hasta este lado, ¿cierto? Inclinado a un lado del otro. Eso nos va dando asimetría y eso nos favorece la movilidad, la estabilidad, que después entonces nos va llevando a integrar fácilmente los reflejos. Muchos reflejos se integran y sobre todo los de supervivencia con la lactancia materna. Esa estimulación es encontrar. Ahí ya tenemos los primeros. Y después entonces también esa manito que yo puedo agarrar, inclusive yo puedo agarrar la blusa de mi mamá mientras yo estoy haciendo el proceso de succionar, pero mientras estoy entonces haciendo todo el proceso oculomotor, pero también entonces estoy haciendo mi proceso auditivo. Toda esa estimulación, el posicionamiento adecuado que la mamá también y que los terapeutas ocupacionales ¿sí? Le estemos enseñando cómo bañarlo, pero cómo vestirlo, pero también cómo darle leche, pues va a llevar a que naturalmente también se vayan integrando y que en los procesos terapéuticos, si ya la alteración es muy grande, pues podamos entonces beneficiarlo y podamos ir como reconociendo esa parte. Miren que hay cosas bien interesantes, por ejemplo, como la persistencia de algunos
de algunos reflejos, sobre todo los más de mesencéfalo, de reacciones o básicamente de tallo cerebral, lo encontramos entonces relacionados con en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, algunos pacientes con autismo, algunos pacientes con algunas síndromes, tienen entonces esa parte. Pero básicamente este estudio lo que encontró fue que en pacientes puntualmente con TDAH, al favorecer, hacer actividades que favorecieran la integración de reflejos, aumentaba su nivel de atención, regulación de problemas y adaptación en los espacios, que eso es vital. A veces de pronto un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad no puede simplemente controlarse o adaptarse al espacio por todo el proceso, ¿cierto?, neurofisiológico del TDAH, pero también a una reacción postural que a veces no es la más integrada. Pues favorecerlo, integrarlo, pues entonces sería lo ideal, centrarnos en eso. Y pues básicamente es que ya en pacientes, por ejemplo, con limitaciones funcionales mucho más grandes y con reflejos mucho más mantenidos, como en lesiones neurológicas, como la parálisis cerebral, definitivamente esos reflejos son los que alteraban el posicionamiento. Y los que hemos trabajado, por ejemplo, parálisis cerebral, sabemos que el posicionamiento lo es todo en una parálisis cerebral. El posicionamiento es clave, pero que un reflejo de presión palmar, ¿cierto? Con un aumento de la sinergia me va a llevar a una alteración inclusive de la pelvis. Hay una relación del puño, ¿cierto? Que termina el paciente con el movimiento de la pelvis, porque todo está conectado dentro de esa sinergia. Entonces el posicionamiento es de lo que más se altera, o sea, la limitación más grande de los reflejos. Por eso tenemos que reconocerlos y favorecer la integración. Y también entonces nos dicen que afecta demasiado la independencia, puntualmente en vestido, en baño, desplazamiento, la función manual se ve tremendamente afectada y entre más reflejos tenga, pues entonces el niño más limitación tiene. Esto pues básicamente es como lo que quería contarles sobre esta parte. Es un tema pues bastante interesante y pues teniendo en cuenta que vi algunas cosas que podríamos profundizar, me gustaría que podríamos profundizar en un reflejo y que podemos volver a colocar mucho más ejemplos y de cómo podríamos trabajarlo y llevarlo a eso, bueno, qué actividades puntuales podemos hacer para poder integrar, depende del nivel de funcionamiento y el nivel de sesgo o vestigio o limitación que pueda tener por el reflejo presente. Pero siento que con lo que revisamos hoy, que es un marco muy general de lo que es reflejos, también aterrizamos de la importancia del reconocimiento, no solamente de esos niveles neurológicos donde está el reflejo, sino también de esos niveles motores y que nosotros, sabiendo identificar en qué nivel motor, en qué nivel neurológico están los pacientes, podemos entonces apalancarnos de uno y otro para poder favorecer la integración y por lo tanto el desarrollo neurológico y motor de esos sujetos. Hay muchísima evidencia, hay muchísimos artículos, pero lo más importante es que nosotros sepamos que hay que reconocerlo, hay que saber evaluarlo, ¿sí? Y lo ideal es que, por ejemplo, cada ítem o cada reflejo ustedes puedan ir a verlo, ¿cierto? En videos está muy fácil, pero y que podamos entonces después plantearnos cuáles son las mejores posiciones y cuáles son las mejores acciones terapéuticas para poder integrar y saber que si no se han integrado, pues nos pueden afectar de forma muy importante en nuestras actividades de la vida diaria. Quiero agradecerles entonces por el espacio, porque están, ¿sí?, conectadas las personas, yo sé que está ahora y todo y que se siguen conectando, invitándolos a que tenemos más espacios, mañana tenemos un espacio de Alzheimer, un poquito ya más grandecitos, nuestros pacientes, los pacientes más grandes, nuestros abuelos, en una mirada muy cognitiva, o sea, de terapia, desde neuropsicología para terapeutas ocupacionales, pero también para neurorehabilitación. Entonces también es muy desde lo motor, bien interesante. Y tenemos el taller de psicomotricidad y neurodesarrollo, el primero y el segundo de diciembre, también están muy invitados. Ahí en ese espacio sí vamos a desarrollar esos niveles de desarrollo motor, neurológico, y ahí tenemos actividades puntuales de intervención. Entonces, bueno, cualquier cosa, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por la atención.
Por ahí tengo una pregunta, entonces bueno, la voy a revisar y bueno. Sí, Marilú hace una pregunta bastante interesante. ¿Usted quiere ver niño enojado? Niño que llora así horrible y que la mamá se preocupa porque se desgarra el alma. Y es verdad, o sea, ver a nuestro chiquitico o a nuestro bebé de 2 meses, de 3 meses, llorar de una forma desesperada, como si se fuera a morir, y parece que si se fuera a morir, es colocarlo en posición boca abajo. O sea, las mamás no colocan a los niños boca abajo porque les da miedo y porque les da pesar que lloren. Y es verdad. Y básicamente, si es un niño que no tiene alteración neurológica, ¿sí? O al menos una alteración del tono muscular que si uno ve o que tenga todos los reflejos, o sea, es un niño que pareciera que no tuviera ninguna alteración y es un niño que no tiene ninguna alteración, hay que colocarlo en prono con apoyo en antebrazos. El niño debe colocarse boca abajo y eso es el gran problema. Cuando uno evalúa a un niño de 5 años, con un vestigio del tónico cervical asimétrico, la mamá dice, no, es que a mí me dio una vez boca abajo y él es como que se puso morado y a mí me dio susto y yo jamás lo volví a colocar boca abajo. Y siempre lo cargaba y cuando él ya después gateó y ya caminó, o él ya caminó de una, porque lo cargó hasta los 9 meses, 10 meses, y a los 10 meses él se paró y caminó. Él nunca gateó y él nunca se colocó boca abajo, sí. Y esto es básicamente un problema, ¿cierto? Muy grande, es porque no tienen esa estimulación y la posición prono con apoyo en el antebrazo es el primer integrador sensorial natural de los reflejos. No más, no más. Es el natural. Ahora bien, ese niño ya tiene una alteración neurológica bastante grande. Tiene una microcefalia, tiene una macrocefalia, tiene una hidrocefalia, tiene una lomprocefalia, ¿cierto? Tiene una lesión a nivel de un preso braquial, por ejemplo. Ya tiene un antecedente, tiene una hipoxia perinatal, hizo una hipoxia perinatal brutal, ¿cierto? Una hiperbilirrubemia así también brutal, o sea, ya tiene un antecedente neurológico bastante grande, ya sí entonces ese prono con apoyo lo va a colocar el terapeuta. Ahora bien, el terapeuta ya tiene que saber cómo lo coloca, qué tipo de apoyo, en dónde hace puntos de presión, hasta dónde entonces coloca un rollo para ayudarle, pero eso ya es un entrenamiento puntual, ya que tenemos que tener un entrenamiento en neurodesarrollo, ¿cierto? Y tener experiencia pues en esa área para poderlo hacer. Pero de forma natural, el prono con apoyo en tu brazo lo hace y los niños van a llorar, sí, pero van a llorar 3 o 4 días. Te lo apuesto y lo he visto y lo hacen. Al principio lloran, lógicamente las mamás pueden estar ahí al lado, pero colocar al niño en prono, lo puedes colocar sobre tu pecho, por ejemplo, y después modificándolo y después jugarle y después sí. Y tú lo colocas y en una semana ellos aman el prono con apoyo en antebrazos. Los niños sin dificultades neurológicas aman el prono con apoyo en antebrazos, porque les permite después hacer rotación, después les permite entonces hacer prono pivote, después les permite levantar la cola y escaparse, gatear. Entonces, dentro de ese proceso uno sí tiene que enseñarle a las familias que sí, los niños tienen que adoptar esa posición y que aunque lloren 2, 3 días, después se van a enseñar y lo van a hacer muy bien. Eso es importante que lo reconozcan porque muchas mamás les da miedo, ¿cierto? Y no lo hacen y esto después entonces genera muchas dificultades, ¿sí? Muchísimas. Después la plata que tienen que gastar con los problemas de aprendizaje es muchísimo, muchísimos. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ah, ok, sí, por aquí vi una. Ah, hola, Ale. Incluso ahora se ven niños que 3 años hasta 12 años que no toleran la posición. Sí, no, un adulto. Yo he hecho talleres con adultos y que hacen ejercicio, o sea, que van al gimnasio. La postura es terrible. Y cuando uno se lo coloca boca abajo, no aguantan 5 minutos boca abajo. Sí, el prono con apoyo antebrazo sí es una posición que fatiga mucho, pero es una posición que entrena mucho los paraespinales y alinea muy bien el funcionamiento. Y ojo, el prono con apoyo en antebrazos en un bebé lo que hace es establecer, organizar el punto de gravedad. Y el punto de gravedad, recuerden que va naciendo y él va disminuyendo, se va bajando, hasta que se coloca entonces en un nivel donde se puede parar. En otras palabras,
colocar a un niño en prono con apoyo en antebrazos es entrenarlo para que camine bien. Sí, hay una relación entre el prono con apoyo en antebrazos y el caminar bien, ¿sí? Porque a veces las mamás quieren que camine, pero no importa cómo camine, con los pies abiertos, con la pelvis retrovertida, o sea, es una cosa horrible, pero a ellos no se les importa, o sea, ellos quieren es que camine. Pero nosotros como terapeutas tenemos que hacer que camine bien, o sea, cuando digo bonito, pero cuando digo bonito es que cumpla con todos los parámetros de estabilidad, de apoyo, de balance, porque eso básicamente es que favorece otros procesos cognitivos y se relaciona muchísimo. Y esos son los grandes, la relación entre problemas psicomotores y problemas de aprendizaje, pero después también emocionales, también problemas de relación, o sea, eso incluye mucho. Entonces, eso es bastante difícil. Muchísimas gracias, Ale. Bien. eh, Juliet, libros buenos para evaluar en niños. Niños, hay uno chévere que es terapia ocupacional en pediatría de Mulligan, está bueno. Eh, libros de neurología pediátrica, ¿sí? Neurología pediátrica, por ejemplo, está muy bueno también. O sea, de una vez neurología. Fisioterapia, fisioterapia en pediatría, un libro rojo, muy bueno. Fisioterapia en pediatría. eh, Son libros que te recomiendo para poder hacer entonces, no tanto, como les digo, sí, está la descripción de la evaluación, pero más es bueno, todo el proceso neurofisiológico, ¿sí? Eh, que es lo que realmente, pues, nosotros podemos ver, porque ahora, miren, si ustedes quieren ver cómo se evalúa, básicamente coloquen en YouTube el nombre del reflejo y ahí les aparece 20.000 videos. Es súper, súper fácil. ¿Listo? Entonces, ahí básicamente sí, muy relacionado con la función, pero en un libro mucho mejor, ¿no? O sea, sí es mejor revisar un libro. ¿Ok? No, no tengo terapia ocupacional en pediatría, muchachos. Busquemos terapia ocupacional en pediatría de Mulligan en PDF. No lo tengo. Ah, entonces, no. Pero pueden ir también a la universidad, no sé, desde de la ciudad que estén, ¿sí? Y puedan entonces sacar pues una copia. ¿Ok? O el libro es bueno. Ese libro es pequeñito y el libro es muy, muy chévere porque lo relaciona con actividades de la vida diaria. Independencia en vestido, desvestido, o sea, lo relaciona. Es súper, súper chévere. Vamos a ver si de pronto alguien lo tiene, entonces lo voy a preguntar, porque no, no tengo ese libro. Ah, bueno, Yura lo tiene y Yura se compromete a enviármelo ahorita al grupo y entonces ya lo tenemos, vea, ¿sí ve? Yura, una dura. Listo. Solo era pedirlo. Ese libro es bueno. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Yura lo comparte ahorita en el grupo. Muchachos, no recuerden, por favor, apoyar el canal, dándole me gusta, por favor, es importante, ¿sí? Invitar a más terapeutas, si este espacio les consideran valioso, invitar a más terapeutas. El objetivo, y les cuento, es llegar a 2.000 suscriptores en el canal de YouTube. Ayúdenme, por favor, antes de diciembre. Para mí son muchísimos, o sea, 2.000 es un sueño, pero pues eh, es con la ayuda de ustedes, entonces sería chévere tenerlos antes de terminar este año y bueno, muchísimas gracias. Ale, ¿tenés una pregunta? No, es que, hola, buenas noches. En el chat hay una pregunta de Tania, creo, que dice que acerca del caminador. Ah, Em, no lo veo, no lo veo. Si me ayudas vos, porque no lo veo. te digo. Dice, ¿cuáles son los efectos del caminador en el desarrollo de reacciones de enderezamiento? Ah, bueno, listo. Pues no tocamos hoy nada de reacciones. Si ustedes vieron, hablamos de reflejos primitivos, entonces se centró ahí. Pero otros niveles ya más arriba, más corticales, entonces son las reacciones de enderezamiento y las reacciones protectivas, enderezamiento y reacciones de equilibrio.
Entonces, para responder así cortamente, pero voy a hacer un video de reacciones, sí, porque eso es importante trabajarlo, es básicamente que depende del caminador. Si el caminador está bien puesto, si el caminador entonces está con una buena base, si el caminador, o sea, altura, ¿cierto? Buena base, pues entonces puede favorecer los procesos. De todas formas, hay que trabajarlos. Hay que trabajarlo sin caminador para que podamos ver la respuesta o el ajuste en el caminador. Pero es que me he encontrado con caminadores que o sea, no se ajustan simplemente porque están muy bajitos, muy altos, o la base no es la adecuada, o simplemente no necesitan caminador. Entonces ahí va mucho más y me tendría que extender muchísimo, ¿cierto? Porque hablamos de reacción de enderezamiento, pero si quieres podemos hablar puntualmente otro día o sí voy a hacer el video de reacción de enderezamiento y tenerlo en cuenta, porque sí hay unos parámetros, pero más es por el entrenamiento anterior que me da resultado en ese momento, más que el caminador mágicamente favorezca todos esos procesos, ¿sí? Porque el cuento es que es un apoyo, pero el apoyo tiene que tener ese proceso de trabajo. Disculpa, Gloria. Bueno, ahí yo diría que también depende del caminador, ¿no? Porque es que esos caminadores que tienen rodachines y que lo que hacen es como sustentar en un arnés al bebé, pues esos no facilitan mucho el desarrollo de la motricidad y las cadenas musculares, ¿no? Sobre todo en la cintura pélvica. Pero pues si son de esos caminadores, esos andadorcitos que son como, ¿cómo te explico? Como los que le ponen a los viejitos, a las personas de la tercera edad. O sea, que ellos hacen todas las descargas de peso y el desplazamiento, pues eso sí, pero los que son así como los que yo te digo que los que se hacen es como sustentar al bebé en un arnés y que tienen rodachines, pues esos son los que yo personalmente, yo veo a los papás con eso, yo les digo, prohibido ese tipo de caminador, pero es por eso, o sea, no sé si estoy equivocada o si es también dependiendo del tipo de caminador, Ah, ¿no? ya me centré, ok, en los carritos de rodadero, ok, los que les colocan a los bebés. Ah, bueno. Sí, exacto, Sí, esos que lo que hacen es básicamente sustentar en la pelvis. ya no se están utilizando mucho, ¿no? Incluso Todavía se hay un ve documento de bastante. la Organización Mundial de la Salud que recomendó no utilizarlos por peligro de accidente, porque había eh, un gran aumento en incidencia de accidentes porque los niños se caían, porque cogían velocidad y se golpeaban. Pero a nivel neurológico, no, a nivel osteomuscular eso trae un problema grande y es que cuando yo suspendo mi cuerpo y queda entonces enclavado en un punto, el punto de apoyo básicamente entonces era toda la parte femoral y las caderas en los niños que utilizan mucho estos dispositivos tienden a tener desviaciones, o sea, que podía favorecer la subluxación de cadera, fuera del riesgo de caída y todo, ¿no? Entonces, la verdad, yo no los recomiendo, no los he utilizado, yo ya no los veo, a mí me encanta es que eso ya casi no se ve, o sea, yo al menos no los veo, ya casi no se venden tampoco, porque básicamente hay unas recomendaciones desde Organización Mundial de la Salud, hay unas recomendaciones puntuales de la utilización o la poca utilización de ese dispositivo, eso es un como dispositivo de desplazamiento. Entonces, no, la verdad, todo. Aún están de furor, pues yo no los veo, no sé, porque no tengo como hijos, ¿no? Entonces, pero no, cero recomendación, cero recomendación. Por las caderas, por el riesgo de caída, porque la final no me ayudan al proceso de desarrollo neurológico, a la movilidad pélvica no me le ayudan, entonces no, o sea, no y no, definitivamente no los recomiendo. Pues yo créeme que, no sé si es porque el tipo de población, pero sí los veo mucho, los veo bastante en la mayoría de los niños que he atendido o incluso en jardines, vecinos, o sea, yo no sé, eso como, es como que heredado o regalado. Y yo le digo, si se lo regalan, ni siquiera regálelo, bótelo, quémelo, lo que sea,
pero, o sea, yo les digo, no, eso es nefasto, nefasto desde todo punto de vista, pero Sí, sí los veo estoy de mucho acuerdo todavía. contigo, sí, o sea, definitivamente yo no los recomiendo e interiormente yo digo, ni se les ocurra ya a mis pacientes, pero pues igual, sé que algunas personas entonces, pues como me dices, que lo utilizan, yo no los veo mucho porque no, pues no como que en los espacios que me muevo, ¿verdad? No los veo mucho, pero pues es cero recomendable, o sea, no, inclusive como les pueden decir, o sea, hay una alerta de peligro, hay alerta ahí de posibilidad de accidente por el uso. Pues centrándolo así, no, no favorecen las reacciones de enderezamiento, para nada. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, sean buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Chao Alejandra. Chao Yadira. Marilu, gracias. Yura, gracias por el libro. Quedo esperando el libro. Gracias. Ah, bueno, ya lo compartió, ¿no? Qué eficiencia, qué gran grupo. Hasta luego. Buenas noches.